Hola mis queridos estudiantes de precálculo, les mando un saludo desde la finca. El tema del video de hoy es las funciones cuadráticas, poniendo énfasis en las transformaciones de las funciones. Así que, ¡vamos! Funciones cuadráticas y transformaciones de funciones. Aquí tenemos un problema que es el siguiente: graficar y igual a f de x igual a menos x al cuadrado. No me voy a poner a hacer una tablita de valores, sino que voy a ver que esta función sale de la función y igual a x al cuadrado, cuya gráfica conozco muy bien. Entonces pinto unos hermosos ejes, x y dibujo la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, pero lo voy a hacer en un color que no sea muy destacado. Pasa por estos y es la que conocemos, y igual a x al cuadrado. Ahí está. A partir de esta voy a hacer ahora menos x al cuadrado. Como tiene un menos, toda la gráfica se refleja respecto del eje x, y entonces en vez de ser una parábola que se abre hacia arriba, es una parábola que se abre hacia abajo. Entonces queda pasando por estos tres punticos y es hacia abajo. Esto es lo que se llama normalmente una reflexión en el eje x. Ahí está, y igual a menos x al cuadrado. Simplemente se voltea respecto del eje x. Algo parecido pasa entonces, por ejemplo, con esta función que voy a graficar acá, como es y igual a menos valor absoluto de x. ¿Cómo se hace la gráfica de y igual a menos valor absoluto de x? Pues es la gráfica de valor absoluto de x, pero reflejada respecto del eje x. Es así. Esto es y igual a menos valor absoluto de x. Y de una forma completamente análoga podríamos pensar en cómo es la gráfica de y igual a menos 1 sobre x. ¿Sí? X y y. Voy a hacerla. Sería de la siguiente manera. Me recuerdo que pasando por el punto 1, 1, esta hipérbola, y pasando por el punto menos 1, menos 1, esta hipérbola es la gráfica de y igual a 1 sobre x. Lo pongo en un color muy suave. Y si volteo, si reflejo esto respecto del eje x, obtengo la siguiente gráfica. Otra hipérbola, pero así. Y así. Y esta es la gráfica de y igual a menos 1 sobre x. ¿De acuerdo? Entonces, generalicemos esto y presentémoslo de una manera más general, en un tema que se llama reflexiones en los ejes. Para presentarlo, imaginen ustedes que tenemos unos hermosos ejes aquí, el eje x y el eje y. ¿Sí? Ahí está. Y supongamos que tenemos en rojo una función aquí en este primer cuadrante, una función cualquiera que tiene como fórmula y igual a f de x. Lo que acabamos de ver es que si reflejamos respecto del eje x esta función, obtenemos esta gráfica. Y esa función se obtiene poniéndole un signo menos
a toda la fórmula que sea f de x, es decir, eso es y igual a menos f de x. De una forma muy similar también se puede reflejar una gráfica respecto del eje y, es decir, que se podría obtener acá, así, siendo que se ha volteado respecto del eje y. ¿Cómo se obtiene esa función? Pues muy fácil, y igual a f de menos x, ¿sí? F de menos x, no con el menos afuera, sino con el menos adentro, y se voltea respecto del eje y. Finalmente, y lo voy a poner en color naranja, se puede hacer las dos cosas a la vez y obtener esta gráfica, que es un reflejo respecto del eje X y después respecto del eje Y, o al revés, primero respecto del eje Y y después respecto del eje X. Esto corresponde a Y igual a menos F de menos X. Y este cuadrito es como un resumen de las reflexiones en los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y. Veamos un ejemplo concreto de esto. Grafiquemos, graficar y igual a raíz de x, ¿sí? Y todas sus reflexiones. Y todas sus reflexiones. Listo. Hagamos unos hermosos ejes. Este sería el eje Y y este el eje X. Listo. X y Y. Primero comienzo con y igual a raíz de x. Sabemos que pasa por 0, 0, porque raíz de 0 es 0, por 1, 1, que queda como por aquí, 1, 1, y finalmente 4, 2. 4 porque raíz de 4 es 2, como por aquí, más o menos. Entonces la gráfica es así, la mitad de una parábola. Y esto es y igual a raíz de x. A partir de esta, obviamente, puedo hacer ahora, reflejando esta gráfica en el eje X, obtener esta gráfica, que viene siendo la gráfica de y igual a menos raíz de x. Se le pone un menos por fuera a la raíz. Es la azul, también pasa por 0, 0. Ahora, en color verde voy a hacer el reflejo respecto del eje Y. Sería por 0, 0, pero hacia este lado, así. Y esto sería y igual a raíz de menos x. Es el reflejo de y igual a raíz de x con respecto al eje Y. Para eso x se reemplaza por menos x. No vayan a pensar que esta función no existe, sí existe. Por el hecho de que tenga un menos debajo de la raíz, eso no significa que la función no exista. Porque, por ejemplo, no se sabe cuánto es x. Miren aquí, si x fuera igual a menos 4, entonces, ¿qué sería y? Y, el verde, ¿no? Sería igual a raíz de menos x. Pero en ese caso sería igual a raíz de menos 4, porque x se reemplaza por menos 4, que es lo mismo que raíz de 4, es decir, 2. Lo digo para que no se vayan a confundir. Finalmente, tenemos el reflejo en el cuadrante 3, que sería pasando por 0, 0, pero hacia abajo algo parecido a esto. ¿Cuál es la fórmula de esta? Sería y igual a menos raíz de menos x. Bueno, eso completa este tema de las reflexiones en los ejes. Ahora pasemos a un tema que es el tema de las traslaciones de los ejes.
Ahí tenemos claramente la función y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, imaginen por un momento que k es un número positivo. Podría ser 4, 8, 6, etc. Ahora voy a mover los ejes hacia la derecha. Es decir, que x lo voy a reemplazar por x más k. Y eso hace que los ejes se corran hacia la derecha. Miren lo que va a pasar. Voy a moverlo k unidades hacia la derecha. Ahí lo estoy haciendo. ¿Y qué obtengo? ¡Wow! Obtengo algo sorprendente. Y es que cuando los ejes se mueven a la derecha, la gráfica se mueve a la izquierda. Entonces eso lo anoto aquí. La gráfica se mueve para la izquierda. De una manera similar, si ahora reemplazo x por x menos k, lo que hago es mover los ejes hacia la izquierda. Y en ese caso, observen que la gráfica se mueve hacia la derecha. De otra manera, de una manera muy similar, voy a hacer lo siguiente. Voy a reemplazar y, lo voy a reemplazar por y más una cierta cantidad. Entonces los ejes se van a mover hacia arriba. Miren, claro, los ejes se movieron hacia arriba, pero la gráfica se mueve hacia abajo. ¿Sí? Y finalmente, para terminar con esto, si estoy aquí y reemplazo y por y menos k, entonces los ejes se bajan, pero la gráfica sube, En conclusión, la gráfica hace lo contrario de lo que hacen los ejes. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿cómo se graficaría? Aquí pongo graficar y igual a x menos 2, todo al cuadrado. Entonces, para hacer eso, esa gráfica, miren lo que yo voy a hacer. Primero pinto, obviamente, unos hermosos ejes coordenados, como estos, x y y. Y ahora dibujo la gráfica más sencilla de donde viene esta. Y igual a x menos 2 todo al cuadrado, pues viene de y igual a x al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica de y igual a x al cuadrado? Pues lo sabemos de supermemoria, es así. Esta es y igual a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora, como aquí dice y igual a x menos 2 al cuadrado, eso significa que los ejes se movieron para la izquierda y que la gráfica se movió hacia la derecha. Es decir, que aquí en 2 queda ahora la gráfica, es así. ¿Sí? Y igual a, entre paréntesis, x menos 2 todo al cuadrado. X se reemplazó por x menos 2. Eso significa que se movió 2 unidades para la derecha. Muy bien. Ahora, ¿cómo es de manera general? Lo voy a presentar, esto mismo que acabo de hacer, pero lo voy a presentar de una manera más general. Las traslaciones de los ejes. Aquí tengo unos hermosos ejes, el eje X y el eje Y. Bien. Y tengo una gráfica de una función hipotética que pasa por el punto 0, 0.
Y igual f de x. ¿Sí? Ahí está. Si yo quiero mover la gráfica hacia la derecha, para que me quede aquí, ¿sí? En K unidades, la estoy moviendo en K unidades. K unidades. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar x por x menos k. Esta es la gráfica de y igual a f de x menos k. Ahí está. De una manera similar, si la quiero mover hacia la izquierda, para que me quede aquí, lo que tengo que hacer es que es y igual a f de x más k. Porque así muevo los ejes hacia la derecha y la gráfica se mueve hacia la izquierda. Ahí se movió hacia la izquierda en K unidades. ¿Cómo hago para subirla? K unidades, lo sabemos muy bien. Para subirla simplemente, para que quede aquí, lo que tenemos que hacer es reemplazar y por y menos k. Y menos k igual f de x. Y se sube. ¿Sí? Normalmente las cosas no las presentamos así, sino normalmente se despeja y. Entonces, despejando y, en este caso queda f de x más k. Así que cuando se le suma k a la función f de x, se sube. Pero es porque en realidad se le está restando a las y y por lo tanto la función sube porque los ejes bajan. Finalmente, para terminar esta gráfica, ¿cómo hago para bajarla en K unidades? Lo voy a hacer en azul claro. Pues simplemente le sumo a las y me queda y más k igual f de x. Y como compensación la gráfica se baja. Pero despejando y, queda f de x menos k. Y eso completa este cuadro sobre las traslaciones. Para terminar, hagamos un ejercicio de gráficas. El siguiente. Hagamos este ejercicio. Graficar la función y igual a 5 menos, entre paréntesis, x menos 2 todo al cuadrado. Bueno, ningún problema, ahí muy sencillo. Lo que yo voy a hacer es que este 5 que está aquí del lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo y me queda y menos 5 igual, entre paréntesis, x menos 2 todo al cuadrado con un signo menos antes. Aquí, ¿qué veo? Aquí veo que las x se han transformado en x menos 2. Por lo tanto, se han corrido 2 unidades para la derecha. También veo que tiene un signo menos. Perdón. Eso significa que hay una reflexión en el eje x. Finalmente, las y se han reemplazado por y menos 5, lo cual significa que la gráfica ha subido 5 unidades, porque los ejes y han bajado. Entonces, voy a hacerlo paso a paso. ¿A partir de qué salgo? Salgo obviamente a partir de y igual a x al cuadrado, cuya gráfica es así, ¿no? Y igual a x al cuadrado. Segundo, como tengo que reemplazar x por x menos 2, entonces voy a correr la gráfica en 2 unidades hacia la derecha, aquí, en 2, ahora queda la gráfica.
y queda así. ¿Y esto qué es? Esto es y igual entre paréntesis x menos 2 todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque he movido la gráfica 2 unidades para la derecha, reemplazando x por x menos 2. Ahora le tengo que poner un signo menos para que quede igual. ¿Sí? X y y. Y aquí, en 2, la gráfica ahora es hacia abajo. Hacia abajo. Esto es la gráfica de y igual menos, entre paréntesis, x menos 2 todo al cuadrado. Finalmente, y este sí ya lo hago más grande, lo único que me hace falta es subir la gráfica en 5 unidades porque las y se le están restando 5. O visto aquí, a toda la fórmula se le está sumando 5. Lo pongo acá, una gráfica ya más grande, un par de ejes bien grandes, así. Esta ya es la gráfica definitiva que me piden. Aquí está X, aquí está Y, aquí está el punto 2 en X y 3, 4 y 5 en Y. Y fíjense que lo que sucede es lo siguiente, que aquí, ¿sí? Esta es la gráfica, esta es así, por decirlo así. Y esto es y igual a, como me pidieron, 5 menos entre paréntesis x menos 2 todo al cuadrado. Para resumir, teníamos y igual x al cuadrado. Se movió 2 unidades a la derecha, se reflejó respecto del eje x y finalmente se subió 5 unidades hacia arriba en el eje Y. Bueno, estudien en la guía, nuestro manual guía, este tema, y es todo por hoy. Chao, mijiticos.